Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi pequeño laboratorio de radiofrecuencia. Este video responde a una cuestión que me planteó hace poco un colega amigo, la L1 Whisky Bravo Kilo, y el cual consiste en lo siguiente. Me dice: Raúl, tengo un par de roímetros y los pongo en watímetro para medir potencia y cada uno mide una cosa distinta. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debería ser? Hay distintos tipos de watímetros, como por ejemplo este es una marca conocida, la OPEC, donde podemos medir ROE y a la vez también podemos medir potencia. Si nosotros lo vemos acá en las perillitas, tenemos para medir potencia y para medir ROE. Este es otro de una versión tipo MFJ, donde también tiene las llavecitas, se tiene el instrumento, las llavecitas y demás para poder seleccionar para medir potencia. Por ejemplo, en este caso tiene para medir 10 y 100 watts. En el caso del OPEC también de la misma manera, son muy similares y la construcción por dentro es un reflectómetro que tiene un detector de tipo bidireccional. Por un lado detecta la directa y por el otro lado la reflejada. Hay que aclarar una cuestión. Estos instrumentos no son exactos para medir potencia. Estos son roímetros, o sea, lo que hace es medir la reflejada que tenemos, la relación de ondas estacionarias, nada más. Si bien tiene la posición de watímetro, no es tan confiable como un verdadero watímetro, como por ejemplo el VER 43 o similar. Entonces, bueno, no podemos pretender demasiado, pero sí podemos decir, bueno, vamos a calibrarlo para que más o menos tengamos una referencia. El otro tema es que al calibrar un instrumento de esos, si lo calibramos en una banda, es muy probable que si nos vamos corriendo de frecuencia, vamos a bandas más altas, la cantidad de sensibilidad va cambiando y por lo tanto también va cambiando el ajuste. Entonces, si un roímetro de esto es calibrado en la banda de 40 metros, lo mejor es usarlo en la banda de 40 metros. Entonces, ¿dónde debemos calibrar nuestro roímetro? En la banda que más usemos, 40, 20, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que a medida que vamos cambiando de frecuencia, no es lo mismo medir en 160 metros que medir en 10 metros, estamos hablando de HF, debido a que los ajustes van a ser un poco distintos. Entonces, listo. Vamos a calibrar los instrumentos. ¿Qué se necesita para calibrar? En principio, un par de conocimientos técnicos básicos que supongo que algunos de ustedes lo tendrán, y si no, bueno, no es difícil de ponerse a estudiar un poco y rever esto y para poder llegar a una resolución técnica conveniente. Entonces, lo que necesitamos es lo siguiente: una carga artificial. Esta carga artificial, por ejemplo, es casera, la armé hace bastante tiempo, tiene relación 1 a 1 de ondas estacionarias, comparado con otros instrumentos profesionales, en la banda, en toda la porción de HF. Al mismo yo le agregué un conector BNC, como se ve acá, ¿sí? Y que está conectado en la parte interior a todo el paralelo de resistencias. Esta carga soporta continuos 20 watts y lo he conectado y he cargado esta carga, valga la redundancia, con 100 watts y ha funcionado correctamente. Así que bueno, y hace muchos años que ya la tengo. Así que esto es importante. Podemos usar una carga de esta con este acoplamiento para poder medir después con el osciloscopio, o podemos usar una T antes de llegar al equipo y ahí sacar la toma de medición para el osciloscopio. Se puede hacer de esa manera también. Para hacer la medición voy a utilizar este osciloscopio analógico que me ha acompañado durante muchos años, que es el modelo líder, que es hasta 40 MHz. Está acoplado a un frecuencímetro, lo cual me permite ver la frecuencia de trabajo. Sale directamente por el canal 1 y bueno, y vamos a usar como generador, por ejemplo en este caso, un RCI 2950 y lo vamos a usar en la banda de 10 metros. En realidad, bueno, como decíamos antes, lo pueden usar en la banda que ustedes quieran o con el equipo que quieran. Este equipo tiene una potencia de 25 watts en banda lateral y de algo de 10 watts en AM y FM. Bueno, vamos a ver cómo está realizada la conexión. En principio tengo el equipo puesto en banda de 10 metros. De ahí vengo directamente a la entrada del OPEC. De ahí salgo a la carga, que es la salida de antena.
y en la carga me conecto directamente con la punta del osciloscopio. En este caso la punta del osciloscopio lo uso por 10 para no sobrecargar el sistema de medición y de esa manera también no tener problema con la frecuencia de trabajo. Acá tenemos el osciloscopio, bueno, ya estamos prestos a realizar la medición conveniente. Entonces vamos a usar el equipo en modulación de frecuencia, en FM. ¿Para qué? Para no provocar alteraciones en la amplitud en caso de que entre una modulación por el micrófono del ruido ambiente, ¿no? Y vamos a ver cuánto tenemos en el OPEC. En el OPEC me dice, ahí tenemos la escala, me dice más o menos en la escala de 100, 4 watts. Según esto tiene 4 watts. Ahora vamos a medir en el osciloscopio. En principio vamos a ver que tenemos, bueno, tenemos una amplitud. Vamos a bajar un poquitito esto para poder contar bien los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. 6 cuadraditos y medio. Y tenemos el selector, lo tenemos en 1 volt. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos midiendo ahí por cada una de las divisiones es 1 volt. Pero a la vez recordemos que la punta estaba en 10, o sea que me está atenuando 10 veces. Entonces a estos 6 cuadraditos y medio lo tengo que multiplicar por 10. Bueno, ahora vamos a medir con el modelo 111. Y el modelo 111, ¿qué me dice? Tengo, bueno, acá tengo para medir potencia, acá tengo en 10 watts, lo vamos a poner en 100. A ver cuánto me dice. En 100 watts me dice que yo tengo, 100 watts sería acá fondo de escala. Acá me dice que tengo 8 watts. Este me dice que tengo 8 watts. Y si lo pongo en 10, me dice que tengo 4 watts. 4 o 5 watts. Entonces, bueno, vamos a ver quién es el que dice la verdad. Esto es anecdótico, en realidad no importa qué es lo que diga cada instrumento, lo tengo que anotar para después ver cómo tengo que corregir. Acá lo que realmente importa es lo que dice el osciloscopio. ¿Qué es lo que dice el osciloscopio con respecto a esta frecuencia? Con respecto a este ensayo, perdón. Y el osciloscopio, bueno, me da aproximadamente la misma cantidad de unidad de medición. ¿Por qué? Porque está medido directamente sobre la carga. Entonces, ¿qué hacemos con estas mediciones? ¿Cómo lo transformamos en potencia? ¿Y cómo lo transformamos en dBm, por ejemplo? Entonces, bueno, hechas las mediciones de laboratorio, vamos a ver qué hacemos con todos estos datos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. En principio, acá tenemos el diagrama que se utilizó para realizar la medición. Este es el transmisor. La impedancia de carga que es la impedancia del mismo transmisor, que son los 50 ohm, la línea de transmisión, que son de 50 ohm, y la carga artificial o carga fantasma, que es de 50 ohm, con lo cual todas las impedancias están balanceadas y el ROE es 1,1. Se coloca el osciloscopio con la punta, esta resistencia, la R3, simboliza la atenuación de la punta, que es por 10. O sea que todo lo que nosotros vamos a leer acá está atenuado 10 veces. Esto es para no cargar la carga, valga la redundancia, y aparte de eso obtener una mejor eficiencia en la medición en alta frecuencia. Acá tenemos, recordemos un poco la secundaria técnica o aquel que tenga el conocimiento. No es necesario que haya ido a una secundaria técnica, hay mucha gente que le gusta mucho investigar y estudia un montón. Entonces acá tenemos la onda senoidal con los distintos parámetros. Recordemos en principio 3 parámetros que son los que vamos a usar nosotros. Esta es la onda senoidal que vimos en el osciloscopio, la tensión pico a pico, que es la que nosotros medimos, el valor RMS o valor eficaz, que es el que vamos a usar para medir la potencia, y el valor pico, que el valor pico es como la onda es totalmente simétrica, es el valor pico a pico dividido en 2, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a ver cuáles fueron las mediciones con el osciloscopio. En principio lo que nosotros vimos es que la amplitud de la onda total ocupó 6,5 divisiones aproximadamente, 6 divisiones y media. Por otro lado, que el selector de volt por división del osciloscopio estaba en 1 volt. Eso que quiere decir que cada cuadradito del osciloscopio correspondía a 1 volt. Por otro lado, la punta estaba atenuando por 10, por lo tanto lo que nosotros estábamos leyendo en la pantalla del osciloscopio es 10 veces menos.
con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que leímos, multiplicarlo por 10. Entonces esos 6,5 multiplicados por 10 me dan la tensión pico a pico, que son 65 volts. Listo, ya tenemos la tensión pico a pico, que son 65 volts. Ahora veamos la tensión pico. La tensión pico es la misma tensión pico a pico dividido en 2, que da 32,5 volts. O sea, esta tensión que va desde acá hasta acá, 32,5 volts. Bueno, ahora con esos parámetros lo que vamos a hacer es calcular la potencia de radiofrecuencia que tenemos efectivamente sobre la carga. La tensión RMS, o tensión eficaz también llamada, es la tensión pico multiplicado por 0,707. Para aquel o sea, esto no pretende ser una lección de electricidad, así que por favor repasen. Es la tensión pico por 0,707, lo cual me da una tensión de 22,97 y pico de volts. Esa es la tensión eficaz de esa onda sinoidal que nosotros vimos con el osciloscopio. ¿Y esto de qué me sirve? Esa tensión eficaz, en definitiva, es con la que vamos a sacar la potencia eficaz. Recordemos que la potencia es la tensión al cuadrado dividido la resistencia, con lo cual podemos deducir que la potencia eficaz va a ser la tensión eficaz al cuadrado dividido la impedancia de carga, que en definitiva la impedancia de carga es donde nosotros estamos midiendo esa tensión senoidal. Entonces la potencia eficaz va a ser 22,97 al cuadrado, que es la tensión eficaz, que es esta tensión RMS, dividido los 50 ohm, que es la impedancia de carga. Esto nos da una potencia de 10,559, qué sé yo, watt. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que nosotros medimos, que el transmisor que nosotros medimos anteriormente, efectivamente tiene una potencia de 10 watts en FM, que es lo que dice la hoja de datos por características. O sea que estamos bastante bien. Con lo que no estamos bien es con lo que nos dio las mediciones en el OPEC, que en el OPEC me decía 4 watts, en el modelo 111 el otro roímetro me decía 8 watts, con lo cual con esto lógicamente hay que reajustar esos instrumentos, pero aparte de eso tampoco podemos fiarnos demasiado de ellos, porque un verdadero instrumento para poder realizar la medición y un poco más fidedigno que todo esto es un watímetro propiamente dicho, y no un roímetro, watímetro, y que es de todo un poco, ¿no? Porque en realidad el roímetro watímetro sirve más como roímetro en realidad. El radioaficionado, ¿qué es lo que necesita? Y si yo quiero calibrar los instrumentos, y bueno, necesito ver la potencia, si yo lo que voy a calibrar es la parte de potencia del roímetro, ¿no? Pero en realidad a mí me interesa que mida bien el ROE, porque eso es lo que me puede llegar a quemar el equipo. En todo caso, si no tengo la potencia que necesito al aire, y bueno, saldré un poco más bajo, pero mi equipo no va a estar en peligro. Otra unidad de medida de potencia es el dBm. Entonces, para poder calcular en dBm esta misma potencia, tenemos que pasarlo, porque el dBm, ¿qué es? Es la potencia, son decibeles, es la potencia con respecto a 1 miliwatt. Entonces, si es una relación con respecto a 1 miliwatt, tenemos que cambiar esos 10 watts a miliwatt, que son 10.559 miliwatt. Entonces, los dBm, si aplicamos la formulita de dBm, que es 10 logaritmo de la potencia sobre 1 miliwatt, en este caso es 10.559 miliwatt dividido 1 miliwatt, el logaritmo de eso por 10 me da una cantidad de 40 dBm, o sea que esta potencia de 10,55 watts son 40 dBm. Entonces, en definitiva, para poder realizar esta medición, la que habíamos hecho anteriormente, necesitamos un osciloscopio, necesitamos una carga que tenga una relación 1 a 1 de ondas estacionarias, para poder efectivamente calcular la potencia que tenemos, y bueno, y con eso calibrar o ver cómo están dando nuestro transmisor y demás. Así que bueno, espero que esto les haya servido, que sea de utilidad para el radioaficionado que quiere ir un poquitito más allá del frente del equipo y de las perillas y meterse un poco en lo que es las mediciones. Así que bueno, espero les haya servido. 73 buenos comunicados a distancia, y que la pasen brutal. Espero que esto les sirva.